B. Y aquí podemos tener conectado una fuente. Esa fuente puede ser de voltaje o puede ser de corriente. La idea es todo lo que tenga este circuito, llevarlo a una única fuente de voltaje en serie con una resistencia. Esta va a ser nuestra resistencia equivalente, que se va a llamar RTH o resistencia de Thevenin. Y este voltaje se va a llamar VTH o voltaje de Thevenin. Y vamos a encontrar dos casos. Al hacer esto nos vamos a conseguir dos casos. Caso 1 o solo fuentes independientes. Y el caso 2, con fuentes dependientes. Entonces, cualquier circuito que vayamos a analizar, lo vamos a llevar a una resistencia y a una fuente de voltaje. Por ejemplo, voy a comenzar con un ejercicio sencillo. Pues vamos a suponer que tenemos el siguiente circuito. Tenemos la fuente de voltaje. Aquí nos van a colocar esa terminal. Por aquí nos van a colocar la otra terminal. Y nos dan esta configuración. Y supongamos que aquí tenemos una fuente de voltaje de 30 voltios. Profe, este es el ejemplo del caso. Sí, ese es el ejemplo del caso 1, solamente con fuentes independientes. Esta de 10 ohmios. Esta también de 10 ohmios. Esta de 20. Esta de 20, este voltaje de 20 voltios. Y estas resistencias de 10 ohmios. Y esta fuente de corriente de 5 amperios. Entonces ya sabemos que el circuito que tenemos que encontrar, todo esto, lo tenemos que llevar a una sola resistencia en serie con una fuente de voltaje. No interesa si la fuente está primero y la resistencia después. Como están en serie, no interesa el orden.
Entonces todo este circuito lo tenemos que modelar con esto. Esto es el caso 1. Solamente fuentes independientes. Entonces estas son las incógnitas, voltaje y resistencia. Voy a hallar primero la resistencia, pero no interesa si hallamos primero el voltaje. No hay un orden para hacerlo. ¿Qué hacemos primero? Si vamos a hallar RTH, entonces debemos apagar todas las fuentes independientes. Aquí lo que hay que recordar es cómo se apaga una fuente de voltaje y cómo se apaga una fuente de corriente. ¿Sí recuerdan cómo se apaga una fuente de corriente? Conocíamos Supermaya. Recuerden que una fuente de corriente es como si ustedes tuvieran un alicate y cortaran acá y cortaran acá. Y para una fuente de voltaje es como si la cortocircuitara. Entonces hacemos esto y aquí hacemos esto. Esto aplica en teoría, ¿no? En la vida real, ¿qué pasa si ustedes, donde conectan el computador o en el tomo de sus casas, ustedes llegan a meter un cable entre el negativo y el positivo? Un ¿Qué pasaría? circuito, cortocircuito. Sí, apagan la fuente de voltaje, pero también hacen un daño, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si ustedes en la vida real se suben al transformador o al posta donde están trayendo la energía de la empresa que les vende a ustedes el suministro de energía y se pusieron a cortar el cable que llega al transformador? ¿Qué les pasaría? Aquí lo hacemos de forma didáctica para decir cómo apagamos una fuente. En la vida real, pues las fuentes tienen sus interruptores de encendido y de apagado. ¿Qué fue lo que hizo el señor Tern? Él trabajaba en los laboratorios Graham Bell de telefonía y ellos necesitaban modelar el circuito para saber cuál es la resistencia equivalente de este circuito. Y en su momento, pues Thevenin lo que dijo es, si no estuvieran las fuentes de voltaje o de corriente, solamente me quedaría un circuito resistivo puro. ¿Cómo nos quedaría ese circuito cuando apagamos las fuentes? Pues solamente me va a quedar esta resistencia por acá, esta por acá. Al cerrar el camino, los terminales no los puedo quitar. Esos son los que me van a decir dónde tengo que medir el voltaje y en dónde tengo que medir esa resistencia equivalente. Me queda una única resistencia. Aquí me queda 10, 10, 10, 10 y estas son de 20. Entonces ahí aplicamos serie, paralelo o delta estrella, lo que vimos al principio. Y podemos identificar que estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Nos va a quedar una única resistencia, ¿cierto? Esta es de 10, pero esta también va a quedar de 10. Y todas las resistencias van a quedar de 10
ohmios. Y aquí recuerden que tenemos el terminal A y el terminal B. Listo. Entonces ya tenemos el circuito resistivo puro apagando las fuentes de corriente y de voltaje. Les estaba diciendo que como aquí tenemos un terminal A y B, esos terminales no los podemos quitar. Si no estuvieran, pues les decíamos que estas dos resistencias están en serie. Pero como nos condicionan a que aquí hay conectado algo, a eso hace referencia estos terminales, que aquí tenemos conectado un medidor. Entonces, este circuito nos va a quedar por acá con un delta o una estrella, como ustedes lo quieran transformar. Voy a tomar esta delta que sale por acá. Esta va a ser R1, R2 y R3. Y de aquí podemos decir que R1, como es un delta, una transformación estrella a delta, recuerden que aquí es 10 al cuadrado más 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. Recuerden que simplemente lo que estamos haciendo es multiplicando 10 por 10 más 10 por 10 más 10 por 10 en el numerador. Y en el denominador, la resistencia que está opuesta a R1 es esta de 10. R1, por lo tanto, me da 100 más 100 más 100. Esto me da 300 dividido entre 10. Esto me daría 30 ohmios. La ventaja de este circuito es que todas las resistencias son iguales. Entonces R1, R2 y R3 van a ser de 30 ohmios. Recuerden que el delta, la estrella, desaparece. O sea, solamente me va a quedar esta resistencia de 10 en paralelo con esta de R3. Estas dos de 10 desaparecen junto con esta y me quedaría esta R2 en paralelo con esta de 10. Entonces el circuito me quedaría una única resistencia acá de 30. El terminal se mantiene. Por aquí tengo esa resistencia de 10. Me va a quedar en paralelo con la de 30. Aquí la otra de 30 en paralelo con la de 10. Treinta y 10 en paralelo, ¿cuánto me daría? Sería 300 entre 40. Eso da 15 medios o 7,5. Y estas dos van a quedar en serie. Y esa serie queda en paralelo con la de 30. Y llegamos a que la resistencia única o la resistencia total me quedaría 30 por 15 entre 45.
Eso sería 450 entre 45, eso me da 10. Y resulta entonces que esta es nuestra R total, que es igual a la resistencia Thevenin. Y ya llevamos el primer enunciado, ya llevamos la mitad del ejercicio. Entonces esta resistencia vale 10 ohmios. ¿Qué nos queda? Hacer el voltaje. Hasta ahí se entiende, ¿sí? ¿O hay alguna pregunta? Profe, entonces cualquier circuito tenemos que transformarlo a A una así sola, como lo tiene, ¿verdad? sí. Entonces cualquier circuito buscamos una sola resistencia. Y depende de donde nos coloquen los terminales. Siempre nos van a colocar esos terminales. Si no lo colocan, nos van a decir entonces en AR1, en AR2, en AR3, en AR4. Ahí va a cambiar la resistencia, depende de donde nos coloquen estos terminales. Y siempre nos venimos de lo más lejano hacia esos terminales. Hacemos de cuenta que aquí hay una fuente conectada, entonces venimos de esa resistencia hacia esa fuente. El primer paso es sencillo, ¿cierto? No es complicado. Y mirar quién queda en serie y quién queda en paralelo, o si no hay serie paralelo, un delta estrella. Ahora vamos con el paso número 2. Voy a llevarme el circuito original. No me deja borrar. Voy a volverlo a dibujar para que me quede más fácil. Entonces, el segundo paso vas a hacer hallar VTH. Y aquí el VTH decimos que trabajamos a circuito abierto. ¿A qué se refiere eso? Pues trabajar como originalmente está el circuito. La resistencia. ¿Cuántas mallas tiene el circuito? 4 mallas. 4 mallas, ¿sí? Pero entonces voy a enfocarme aquí en algo, para que vean, adelantamos otro método de paso. Voy a centrarme en esta parte del circuito.
Y aquí vemos que tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿cierto? Y ustedes recuerdan que voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿cierto? Como están en paralelo, este circuito yo lo puedo transformar a una resistencia en serie con una fuente de voltaje. Yo puedo pasar de aquí para acá o puedo pasar, y esto se llama transformación de fuentes. Si esta es de 5 amperios y esta es de 10 ohmios, ¿esta fuente de cuánto me queda? Pues multiplicamos fuente de corriente por resistencia, me queda de 50 voltios. La resistencia, su valor no va a cambiar, solamente va a cambiar si está en serie o si está en paralelo. Como aquí está en paralelo, aquí va a quedar en serie. ¿Se entendió ese pedazo? Sí, profe. Profe, pero esto solo aplica para fuentes de corriente Y fuentes de voltaje, no, para las dos. para las Tanto, dos. sí, tanto para dependientes como para independientes. Ah, vale, gracias. ¿Esto cómo es que se llama? ¿Transformación de fuentes? Sí, transformación de fuentes, ya lo coloco acá. Profe, y si ahí estuviera en En serie, paralelo, en en serie. serie el circuito? No, no, no aplica. Esto se llama transformación de fuentes. Si estuviera en serie la resistencia, por ejemplo, con la fuente de corriente, no aplica. O ustedes podrían aplicarlo de 4 mallas y hacer super mallas. Pero la idea es que ustedes traten de reducir el circuito lo que se pueda y después aplicar el método. Eso es lo más sencillo. Entonces nuestro circuito va a cambiar. Entonces aquí está la resistencia, aquí está la otra resistencia, por aquí está la fuente de voltaje. Aquí tenemos la resistencia, la fuente de voltaje. Y aquí entonces, en vez de colocar este circuito, lo cambiamos por esta fuente de voltaje en serie con la resistencia. Entonces me queda la resistencia y me queda la fuente de voltaje. Y por aquí vendría la otra resistencia. Y pasamos de tener 3 mallas a tener ¿cuántas? Perdón, de 4 pasamos a tener 3. Este va a ser el terminal A y este va a ser el terminal B. Entonces lo que necesitamos es el voltaje VTH. Y ese voltaje VTH resulta que es el voltaje que está entre el A y el B. Es como si ustedes colocaran un multímetro aquí para medir el voltaje que pase por ahí.
Y resulta que para hacer ese voltaje, ¿cuántos caminos hay para ir desde A hasta B en este circuito? ¿Cuántos caminos ven ustedes? Hay uno que es derechito, pasando por esta resistencia de 10. Hay 4 caminos. Sí, aquí hay uno, por aquí hay 2. Si me vengo por aquí hay 3. Pero me puedo venir por acá, bajar y subir. Van 4. ¿Cuál de todos es el más fácil? El que es directo, el que va, atraviesa 10 y 20. Listo. Entonces vamos a decir que este voltaje va a ser el voltaje de la resistencia de 10 más el voltaje de la resistencia de 20. El directo. Pero entonces, para hallar esos voltajes, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos hace falta hallar ahí? Entonces ustedes dicen, ¿aplico nodos o aplico mallas? Vamos a aplicar mallas. Voy a tomar esta como la corriente 1, esta como la corriente 2 y esta como la corriente 3. Entonces comenzamos con la malla 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me estoy olvidando por un momento que esto existe. Y estoy trabajando con el circuito como si no estuvieran los terminales. En la malla 1 voy a encontrar que la fuente es de 30 voltios. Si entro por la parte negativa, esta corriente, ¿por cuántas resistencias va a pasar? Por esta de 10, por esta de 10 y por esta de 10. Eso me daría entonces 30 y su 1. Pero resulta que esta resistencia está en medio de las dos mallas. Me quedaría entonces menos 10 y 2. Y por acá, cuando salgo, me consigo con la fuente de voltaje y con el positivo de esa fuente, que es de 50 voltios. Y esto es igual a 0. Si la ordenamos y pasamos términos independientes al otro lado, me va a quedar entonces que es 30 y su 1 menos 10 y sub 2 igual a menos 20. Y ya tengo la ecuación número 1. Vamos para la malla 2. La malla 2 tiene que ver con la corriente 2. Consigo una fuente